Te voy a invitar a mi boda con George. Me deseo mostrarte nuestra ciudad. Después de un largo matrimonio, George de repente me dijo que quería el divorcio. Estaba confundida, por supuesto. Me opuse, pero estaba decidido. Parece que Kimberly quiere robar a mi esposo y frotar la desesperación en mi cara. Me lo dijo con un tono engreído lleno de malicia. Golpeada con la noticia increíble de que mi ex mejor amiga y ex esposo se iban a casar, me quedé congelada, inundada de todo tipo de emociones. Iré en lugar de mi mamá. Le mostré el infierno. Para animarme, los niños me dijeron que iban a la boda por su cuenta. Mi nombre es Susan Miller, soy una ama de casa de 50 años y he empezado casi 30 años desde que me casé. Conocí a George en la misma empresa donde empecé a trabajar justo después de graduarme de la escuela secundaria. George, que es 5 años mayor que yo, ya era muy valorado por la empresa. A pesar de su juventud, la empresa confiaba en él y era un candidato de élite para jefe de sección. A menudo apoyaba a George en mi papel de secretaria y gradualmente empezamos a charlar. Hicimos clic porque ambos éramos serios y teníamos intereses similares, y no pasó mucho tiempo antes de que nos casáramos. Luego fue que ellos mejoraran sus trabajos después del matrimonio. En ese momento, con el aliento de George, me convertí en ama de casa. Desde entonces, me dedicó de asegurarme de que nuestra familia hubiera cómoda. Mantuve nuestra casa limpia y organizada. Estudié para hacer comidas deliciosas y nutritivas y me esforcé por mantener a todos sanos y felices. Tenemos 2 hijos, y mientras George y yo los criamos, nuestro vínculo parecía profundizarse. Después de una crianza realmente agitada, nuestros hijos crecieron para ser personas maravillosas. Nuestra consiguió un trabajo en ventas en una gran corporación, e incluso se habla que va a vías de negocios al extranjero. Habla inglés, alemán y francés, lo que la convierte en una opción tranquilizadora para el trabajo internacional. Está en tu spots, le encanta aprender, así que parece feliz en su trabajo. Nuestro hijo, Oliver, es un estudiante universitario que aspira a convertirse en cirujano y en este momento está estudiando duro para sus exámenes de la junta médica. También está haciendo ejercicio para hacer que su cuerpo lo es bastante robusto y muy tranquilizador. Estaba feliz pasando mis días con un esposo de confianza y unos hijos amables y honestos. Pero un día, hace 2 años, George de repente mencionó el divorcio. Estaba emocionada por planear nuestra jubilación juntos una vez que los niños fueran independientes, así que la propuesta repentina me tomó completamente por sorpresa. ¿Divorcio? ¿Qué está pasando de repente? George no es mucho de hablar y no es de hacer bromas, así que sabía que su deseo de divorcio era genuino. Tuvimos nuestra pelea de adolescencias. Si no siempre reconciliábamos, pero ¿qué podría haber salido tan mal? Quería pasar el resto de mi vida con George, así que le pedí, confundida, una razón. No importa por qué, solo quiero el divorcio. Pero no importa cuánto le pregunté, George se negó a darme una razón para el divorcio, insistiendo en ello sin compromiso. Reacia a divorciarme sin una razón clara, tuvimos innumerables discusiones. George seguía siendo terco, sin importar cuántas veces le preguntaba sobre esto, así que los niños y yo tuvimos una reunión familiar juntos. Incluso entonces, George no dio una razón clara. Estoy cansada de estar casada contigo. Diferencias irreconciliables o algo así debería ser suficiente, dijo con desdén. Ya no podía entender lo que mi esposo estaba pensando. Siempre había sido un hombre serio, cuidando de su familia, a pesar de su trabajo ocupado. Sin embargo, aquí estaba solo queriendo un divorcio. Su aparente indiferencia hacia la familia me hizo sentir decepcionada. Yo también pensé que ya podía irme con George. Los niños parecían igualmente sorprendidos por el repentino cambio de su padre. Y así, el divorcio se resolvió y George empacó sus hijos a la casa hace 1 año. Cuando sentí un toque de soledad después de que George se fuera tan fácilmente, los niños me aseguraron que estaban de mi lado. Siempre estaremos contigo, mamá. Es mejor que no te preocupes más por papá, dijeron. Me sentía ansiosa por este divorcio sin razones dadas, pero saber que los niños estaban de mi lado levantó mi ánimo. Me di cuenta habíamos cedido el divorcio, pero finalizarlo era otra historia. George era terco en no renunciar a sus derechos de custodia de los niños.
Eran amables e inteligentes y sabía que ningún padre querría dejarlos ir, incluso George, pero los niños ya eran adultos. Podían cuidarse a sí mismos y elegir estar a mi lado, rechazando los intentos de George de reclamar la custodia cada vez. Aún así, pues George, me preguntaba cuánto durará este ir y venir. En medio de todo esto me encontré con Kimberly, mi amiga de la infancia. Vivíamos cerca, pues apoyo mucho tipo puntas de la escuela secundaria. Siendo el tipo callado y tímido, Kimberly era prácticamente un amigo cada niña. Era conocido por su belleza, siempre era más brillante y sociable, lo que la hacía la favorita de la escuela. Me gustaba mucho y estaba orgullosa de llamarla mi mejor amiga, esperando que nuestra amistad durara para siempre. Pero después de comenzar nuestros trabajos, ella comenzó a hacer comentarios sarcásticos cada vez más. Pensé que lo estaba imaginando hasta que habló mal de mi boda y mi vestido cuando la invité. No puedo creer que te estés casando antes que yo, pero bueno, tu chico es solo un títere corporativo, así que por supuesto es una boda económica. Se rió burlonamente y siguió con los insultos. Kimberly solía ser amable conmigo y jugar conmigo, pero ahora solo era cruel. Pero antes de me no quería creerlo, pero no solo era yo, ella también menospreciaba a George, y eso me molestaba. En ese momento, actué con calma para evitar problemas, pero decidí alejarme de alguien tan descaradamente irrespetuoso. Kimberly también se había casado, así que no nos habíamos cruzado en un tiempo hasta hace unos 3 años cuando se mudó a mi vecindario. A veces me la encontraba mientras hacía mandados. Sigue siendo tan simple como siempre, dijo. Me da pena por ti, porque tienes un hijo y no puedes hacer lo que te gusta. ¿Está cansada de ser radical todo el tiempo? Kimberly no tiene hijos, pero parecía querer mirarme por encima del hombro y decir que como no tiene hijos puede hacer lo que quiera. Además, llevaba un maquillaje pesado y ropa llamativa que no le quedaba bien a su edad, lo que me hizo sentir incómoda. Shadow era hijo de bolsa como no hay rastro de esto. Sin embargo, Kimberly todavía parece pensar que es hermosa y presume de ello. Me vuelvo a casar, anunció con una mirada orgullosa en su rostro. Después de todo, los hombres se sienten atraídos por mujeres buenas como yo. Kimberly me miró con desprecio, su lápiz labial volviéndose rojo venenoso, y sonrió. Después de que Kimberly se mudó al vecindario, escuché que George y ella fueron vistos juntos, y tuve un mal presentimiento al respecto. Kimberly se ha casado 2 o 3 veces ahora, pero todas han terminado en divorcio. Nuestros padres todavía se llevan bien y viven cerca, así que he escuchado sobre su historial matrimonial de ellos. La primera vez, su esposo era un trabajador de oficina de alto ingreso, pero al parecer estaba ocupado con el trabajo y no pasaba mucho tiempo en casa. Aparentemente, Kimberly aprovechó esto para jugar y gastar su dinero en lugar de hacer las tareas del hogar correctamente. Cuando su esposo se silenció de ella. La segunda vez fue con un hombre que había heredado una tienda de dulces japoneses de larga tradición. Al parecer, era una persona tímida que no sabía mucho más que hacer dulces, y Kimberly parecía aprovecharse de él también. Parece que no pudo detener a Kimberly de hacer lo que quisiera, pero cuando se enteró de que ella estaba robando dinero de la tienda, se enfureció. Además, Kimberly incluso tuvo una aventura, por lo que se divorciaron y pagaron una gran pensión alimenticia. Aparentemente, los padres de Kimberly pagaron la pensión alimenticia en su nombre, ya que ella había estado jugando y no tenía ahorros. La ese hombre, que era hijo de un terrateniente, fue mi primer amor, pero me dejó, diciendo que se había enamorado de Kimberly. En ese momento, Kimberly era hermosa y popular, así que pensé que no podía evitarlo. Sin embargo, mirando hacia atrás, después de presentárselo a Kimberly como mi amante, el contacto de Kimberly con él aumentó. Pensando mucho al respecto, empecé a preguntarme si ella lo había manipulado para que me dejara por ella. Empecé a preguntarme si Kimberly me había robado intencionalmente. Salieron por un tiempo antes de separarse, pero como adultos se volvieron a encontrar y finalmente se casaron. La familia de esta persona era de Ritur, también tenían una gran país de sus tierras. Aparentemente tuvieron un desacuerdo con Kimberly, quien se negó a ayudar con la granja. Ella afirmó que no podía manejar ese estilo y terminaron divorciándose.
Sabiendo la tendencia de Kimberly de buscar hombres adinerados y hacer lo que quisiera, los rumores de ella y George juntos me hacían sentir incómoda. Sin embargo, como ahora era mayor, traté de no preocuparme por la infidelidad y aparté esos pensamientos. Cuando Kimberly anunció su próximo matrimonio, todos esos recuerdos volvieron a mi mente. No pude evitar pensar de nuevo y me sorprendió que todavía hubiera personas como Kimberly que se casarían con alguien como él. 9 días después, Perla apareció para mi casa. Me sorprendió cuando abrí la puerta, sin esperarla, y ella me dijo, «Tienes 2 hijos, ¿verdad? ¿Puedo conocerlos?» Estaba confundida y casi temblando cuando respondí, «Hoy es un día de semana». No estoy en casa, fui a la escuela. Nunca le había mencionado a Kimberly a mis hijos, y ella nunca los había conocido. Así que estaba desconcertada porque quería verlos. Mientras dudaba con mi respuesta, Kimberly parecía decepcionada, pero se invitó a sí misma de todos modos. A pesar de que traté de detenerla, se acomodó en el sofá y me dijo que la tratara bien, ya que había venido desde lejos. Ella seguía insistiendo en que la entretuviera, y por obligación, le serví un poco de té. Mientras nos sentábamos en el sofá, ella hablaba sin parar, principalmente sobre su nuevo matrimonio y lo feliz que estaba. Asentí distraídamente, pero mientras escuchaba los detalles sobre su nuevo compañero, algo no me cuadraba. Él era el gerente general en el mismo lugar de trabajo y era muy rico. Parecía serio y siempre tenía una gran sonrisa en su rostro, pero cuando hablaba con él parecía feliz. Los detalles que Kimberly compartió sobre su lugar de trabajo, la posición de su prometido y sus historias coincidían casi exactamente con las de George. Una vez que me di cuenta de esto, no pude mantener la calma. Sin embargo, sabía que si Kimberly me veía alterada, probablemente se regodearía comentarios sarcásticos. Así que hice un esfuerzo consciente por parecer tranquila e interactué amablemente con ella hasta que dijo todo lo que tenía que decir y se fue. Tan pronto como cerró la puerta principal, me derrumbé en una silla en la sala de estar, mentalmente exhausta por la visita repentina y la sospecha de que podría ser el nuevo esposo de Kimberly. Tomé una respiración profunda para calmarme y ordenar mis emociones. Para tranquilizarme, aparte de algunas comunicaciones sobre asuntos de custodia que llegaban a través de los teléfonos inteligentes de los niños, mi vida continuó como de costumbre hasta un día. Meg llegó a casa del trabajo con una expresión pálida y tensa, sosteniendo una carta en sus manos. «¿Qué pasó?», pregunté, sorprendida por la expresión inusual en el rostro de Meg. Ella no suele molestarse. «Mamá, recibí algo así y el contenido», dijo Meg. «Lo que ministra, si se envenam». Escrito en links en dirección en o inglés, decía que George y Kimberly se iban a casar. Meg pareció sorprendida. Ella no esperaba que nuestro padre divorciado se volviera a casar tan pronto. Yo también me sorprendí. A pesar de mis sospechas, ver ambos nombres allí fue impactante. El ambiente en casa se volvió extraño cuando Oliver regresó y expresó incredulidad al ver la invitación. Justo en ese momento sonó el teléfono de casa, y al otro lado estaba Kimberly. ¿Recibieron mi invitación de boda? Pensé en compartir nuestra felicidad con ustedes. ¿No es extraño que alguien como tú tenga un esposo bien pagado? Además, George se dio cuenta de que soy una mejor mujer que... Kimberly solo se jactó e insultó y luego me colgó. Yo era consciente de la mala personalidad de Kimberly, pero nunca esperé que llegara tan lejos. Su malicia hacia mí era inimaginable, dejándome en estado de shock. Me sorprendió porque no pensé que George estuviera teniendo una aventura con Kimberly, pero al mismo tiempo me sentí satisfecha de que George no haya mencionado la razón del divorcio. Escuchando la voz fuerte de Kimberly del teléfono, mis hijos se enfurecieron. Ellos no saben mucho sobre Kimberly. Solo les dije brevemente que desde que Kimberly se mudó, solíamos ser mejores amigas. Pero ahora no nos llevamos bien y nuestra relación se ha deteriorado. Sin embargo, el abuso por teléfono no solo era abusivo, sino que también tenía un toque de rencor en su voz. Así que estaban enojados con Kimberly y me consolaron. «Esa mujer de antes no tiene ¿no? Mamá no hizo nada malo, ¿cómo puede decir cosas tan malas de ti? Papá también es un idiota por enamorarse de una mujer tan malvada. Ver a mis hijos enojados por mi causa me hizo llorar. Abrumado por todo lo que había sucedido,
Les conté todas las historias de las malas acciones pasadas de Kimberly y su historial de matrimonios a mis hijos. Después de desahogarme me sentí un poco más ligero. No nos involucremos más y saltemos la boda. Lidiar con ellos nos agota. Reflexionando sobre ello, me di cuenta de cuánto había cambiado Kimberly desde nuestros días de infancia. Cuando era joven no era mala sino amable, así que ese cambio te hizo sentir triste de alguna manera. Después de calmarme del shock inicial y arrepentirme de haber cargado a los niños con noticias desagradables, se miraron el uno al otro con caras resueltas y dijeron, iré en lugar de mamá. No puedo quedarme callado después de escuchar todo esto. Les voy a mostrar el infierno. Como la invitación incluía a mis hijos y a mí, no habría problema si ellos fueran sin mí. Intercambiaron miradas significativas y estaba curioso por sus intenciones. No los detuve. La boda en sí fue probablemente elegida por Kimberly por su opulencia. Se estaba llevando a cabo en el hotel más lujoso de aquí. También había una gran lista de invitados y no pude evitar pensar que era innecesario a su edad tener un evento tan grande. Desde que se anunció la boda, George había estado aumentando sus intentos de discutir la custodia. Con un nuevo matrimonio en el horizonte, necesitaba resolver la custodia de antes del divorcio. George quería desesperadamente que los niños se pusieran de su lado, pero ellos se negaron firmemente. Yo tampoco iba a dejar ir la custodia. Finalmente, George cedió y el divorcio se finalizó. Finalmente, Joel cedió. Mis hijos se vistieron decididos a enfrentarse a George y Kimberly y salieron de casa con espíritu. Regresaron unas horas después con sonrisas satisfechas. Pasaron por infierno frío, su propia. Dijeron con satisfacción y me mostraron videos que habían tomado en la boda, contándome lo que había sucedido. Parecía que en el vestidor Kimberly estaba emocionada. Me alegra que hayan podido venir. Ahora pueden llamarme mamá, ¿sabes? Parecía que Kimberly estaba convencida de que había ganado el papel de madre sobre estos hijos excepcionales gracias a haber ganado la custodia con George. Kimberly parecía feliz mientras intentaba abrazar a mis hijos, quienes sutilmente mantenían su distancia. Era extremadamente amigable, a pesar de que ya habíamos conocido antes. No sé cómo se casó alguna vez. Puedo entender por qué se divorció, dijeron sorprendidos por la actitud de Kimberly. Kimberly había estado casada pero no tenía hijos, y parecía que su miedo a no poder tener hijos a medida que envejecía la había llevado al pánico. Además, como mis hijos eran ambos exitosos, ella estaba especialmente feliz, penéis como propios. En marcado contraste con Kimberly, George parecía estar de muy mal humor. Su rostro era severo, era incluso menos hablador de lo habitual y parecía bastante frío. Solo intercambiaron breves tweets antes de salir rápidamente de la habitación. En la ceremonia y la recepción, Kimberly hizo una entrada vestido de línea princesa fuera del hombro. Incluso en el video, el vestido era claramente demasiado llamativo y no le quedaba bien, confundiendo a algunos de los invitados. Sin embargo, Kimberly parecía estar bajo la impresión de que lucía fabuloso, con unas sonrisa enormes que sobremanera salidas. Me sorprendió la incongruencia de estilo y valores de Kimberly. Fue bastante desconcertante para alguien de su edad. Aunque había muchos invitados en la recepción, incluyendo personas de la compañía de George, el ambiente no era particularmente festivo. Solo Kimberly parecía fuera de lugar, ocupada y feliz. A pesar de todo, la boda continuó y Kimberly salió en un momento para cambiarse de vestido. Fue entonces cuando decidieron tomar acción. Bromson decidió hablar. Con George mirando confundido y la multitud poniéndose incómoda, habló con valentía. Felicidades por tu boda, papá. No pueden pasar todo ese lente. Es romance impresionante y está escrito feo. La multitud y sin mente conferencia se no acuerda que felicitó a su padre, pero el ambiente se enfrió rápidamente. La razón fue que Oliver expuso cómo George había tenido una aventura con Kimberly, lo que llevó a anuncios repentinos de divorcio y reveló las malas acciones pasadas de Kimberly. George se levantó en shock, dando credibilidad a las palabras de Oliver, y la multitud comenzó a murmurar aún más fuerte. Sin preocuparse por las reacciones a su alrededor, Oliver continuó. Comenzó a explicar cómo Kimberly sedujo a George en la aventura que llevó a su divorcio. Ella había entrado en el lugar de trabajo de George como trabajadora a tiempo parcial
Mintió sobre seguir siendo amiga cercana mía y ganó la confianza de George. Luego mintió y le dijo a George que yo estaba hablando mal de él. Dijo que me mostró que yo estaba hablando mal de George y quejándome de él en las redes sociales, pero yo no uso redes sociales. Kimberly había creado una cuenta falsa, publicado comentarios despectivos sobre George para despertar su sospecha y erosionar la confianza que él tenía en mí. También se aprovechó de un George vulnerable con sus avances, logrando atraerlo como parte de su satisfacción vengativa. Lo que George fue objeto de acoso contra mí, a pesar de que Kimberly se declinó por su propio egoísmo, no mostró ningún remordimiento. Luego, cuando se enteró de que yo estaba casada con un hombre de élite de alto ingreso y tenía 2 hijos, ambos excelentes, y aún vivíamos una vida feliz, ella quería destruir mi felicidad. Parecía que me miraba con desprecio en el pasado por estar cerca de ella. Por eso, no parecía gustarle porque yo estaba viviendo una vida mejor que él. Mientras Oliver revelaba la verdad, George, tal vez por enojo, comenzó a temblar con una furia silenciosa. En mes de esto, Kimberly, viéndome dormida, regresó a la recepción. Vestida con un vestido de flores rosa pastel con una tiara en la cabeza, entró con una sonrisa. Es atuendo inolvidable. No fue recibida con aplausos y observó la habitación extrañamente silenciosa. Fue entonces conmigo alegremente. Ahora estoy a tu sorpresa en el invent. Power to be la vaya. Comenzó a reproducirse un video. Era una carta de video con los 3 ex esposos de Kimberly. Parecía que todos se habían vuelto a casar, con hijos, y estaban sonriendo mientras comenzaban a compartir sus historias. Mientras hablaban de las razones por las que se divorciaron de Kimberly, ella intentaba frenéticamente detener el video, pero Oliver la bloqueó y dejó que el video continuara. El primer esposo, un empleado de una empresa, se había vuelto a casar y ahora tenía 3 hijos. Había comenzado su propio negocio y se había convertido en CEO, viviendo en una lujosa casa, y aparentemente había logrado el estilo de vida adinerado que Kimberly sueña. Segundo esposo, dueño tiene una cotitería, efectivamente se había vuelto a Texas y tenía 3 hijos. Con la ayuda de su nueva esposa, la tienda había crecido en fama y se había expandido a una tercera edad, obteniendo un considerable beneficio. El hijo del zar, el dueño de tierras, había sido casado y tenía 2 hijos. Con la ayuda de su segunda pareja, comenzó una empresa de agricultura y tierras, que ahora se ha convertido en una gran corporación, y él trabaja como presidente. Los 3, después de separarse de Kimberly, se volvieron a casar y encontraron éxito con sus nuevas parejas, llevando vidas felices. Kimberly no podía soportar el hecho de que todos sus exparejas se volvieran ricos y felices, con hijos después de separarse de ella. Frustrada, aprieta los puños, aprieta los dientes y sus ojos se vuelven rojos. Esto es ridículo, exclama. No hay días a huir cuando vengamos. Kimberly comaba entera descontrolada y histérica. A casi 60 años, George no puede tener una vida mejor que esta. También quiero vivir en una casa grande y ser la esposa de un presidente, continúa quejándose y discutiendo con un furioso George. Entonces me engañaste, ¿eh? Por tu culpa, mi vida se ha convertido en un desastre. Incluso dijiste cosas terribles a Susan. George está lleno de ira y arrepentimiento por haber sido engañado por Kimberly. En medio de su acalorada discusión, Meg, en voz alta, agrega, también tenemos un invitado especial. Por favor, entra. Un hombre desconocido entra al lugar luciendo abrumado y tímido. Sorprendentemente, este hombre es el actual novio de Kimberly. No solo merece pudre, sino que también fue el twin sad. Es increíble, ¿verdad? Meg expone la infidelidad de Kimberly y el hombre impactado ignora las llamadas de Kimberly y sale corriendo del lugar. Los invitados están consternados y debido a la pelea entre Kimberly y George, la boda es cancelada. No me casaré contigo, de George. Te demandaré por los gastos de la boda y la compensación. Yo quiero ofrecer una cantidad tan grande. Entonces, George exige una compensación a Kimberly, pero sin dinero, ella se aferra a él. George, al presenciar la escena, los hijos deciden irse, pero George, luchando por liberarse del agarre de Kimberly, me dice que quiere disculparse. No es suficiente con disculparse, pero al menos quiero disculparme con Susan. Con una cara llena de arrepentimiento, George expresa desesperadamente sus sentimientos.
Al ver a su padre en ese estado, los niños también tienen sus propios pensamientos. Ahora mismo papá está fuera. Si mamá está de acuerdo, podríamos verlo. Si no quieres, podemos mandarlo lejos. No digas que fuerte. Preocupados por mí y preocupados por su padre, los niños expresan sus pensamientos, y decido encontrarme con su padre después de pensarlo. Basándome en el contenido del video y la información de los niños, parece que George está reflexionando sobre sus acciones, así que pensé que al menos escucharía su disculpa. Cuando salgo afuera, veo a George con ropa desgarrada debido a que Kimberly se aferra a él. Parecía aliviado cuando aparecí y bajó la cabeza. Lo siento mucho. No podía creerlo. Man, those curious tempty beings day. Lo siento, George se disculpó, con la voz entrecortada por las lágrimas. Como George parecía realmente arrepentido, y considerando el hecho de que también fue una víctima, acepté su disculpa. Al aceptar la disculpa, George hizo una sugerencia. ¿Es posible recuperar la confianza perdida? Ya no dudaré de ti. George preguntó, pero no tenía intención de volver a casarme con él. Todavía estaba en shock, y mi afecto por George había disminuido desde que él pidió el divorcio. No importa cuán arrepentido estés, ya no puedo confiar en ti. Rechacé su propuesta y entré a la casa. Después, como algunos de mis colegas en el trabajo habían presenciado toda la situación, Kimberly perdió su confianza y fue despedida. Adam Sulanch destruyendo la empresa. Después de perder su trabajo, Kimberly aparentemente está trabajando a tiempo parcial en otro lugar para pagar el dinero de compensación. Sin el logro de su falta de habilidades y su historia, la gente la está evitando. Intentó conseguir que la ayudaran fingiendo ser alguien que no era, pero le dijeron que era repugnante y se volvió aún más desagradable para la gente. Kimberly, que creía que era hermosa incluso en sus 50 años, finalmente comenzó a ver la realidad. En cuanto a George, está a punto de trascendido, pero fue cancelado y su degradado. Sin embargo, todavía está pagando la pensión alimenticia hasta que Oliver se gradúe, a pesar de su reducido ingreso. Aunque siento pena por George pensando que nada de esto hubiera sucedido si no fuera por Kimberly, no puedo evitar esperar que no sea engañado nuevamente en el futuro. De nuevo en el futuro, en cuanto a mí, pacíficamente con mis hijas. Me anima el hecho de que ellos me digan alegremente que me cuidarán, aunque no quiero ser una carga para mis hijos en mi vejez. Mientras expreso gratitud a mis hijos cariñosos, espero seguir viviendo en paz sin ninguna perturbación como este incidente.